en un paralelo, en algo muy similar a lo que sucede con la coagulación, donde hay unos sistemas procoagulantes y de forma simultánea se activan unos anticoagulantes. Eso mismo pasa con la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. Entonces, este anestesiólogo se va a enfrentar a una vasodilatación consecuencia de todos estos mediadores inflamatorios. De allí el 80-40 que tiene de presión arterial. Entonces, vamos a la definición de sepsis. Esta ha cambiado a lo largo de los años con dos intenciones. Una, darle más herramientas al clínico para poder diagnosticar y clasificar su paciente. Pero también, y eso fue lo que motivó inicialmente todas estas conferencias sobre definición de sepsis, era para poder homogenizar los diagnósticos y así facilitar las publicaciones, de modo que a nivel mundial todos estuviesen hablando del mismo tema bajo los mismos términos y así permitir hacer estudios multicéntricos. Entonces, la primera definición fue por allá en los 80, luego esta del 91, actualizada en el 2001, y esa secuencia diagnóstica o esos criterios se conocen como sepsis 2. En el 2016 salen los criterios sepsis 3. Ya hoy tenemos otros criterios que hablaré más adelante, pero para que sepan que hay algunos estudios que cuando hacen clasificación de sus pacientes se refieren a si es el uno o el otro. Entonces, ¿qué va a hacer este anestesiólogo? Va a buscar la información más relevante, importante, que le ayude a tratar a don Oscar para que los desenlaces sean lo mejor posibles. Y para ello va a buscar en Internet cuál es la guía de atención del paciente escéptico y va a encontrar la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que justamente es un grupo colaborativo mundial que permite hacer definiciones de el tema de sepsis y de cuáles son las mejores terapias para este paciente, para este grupo de pacientes. A lo largo de los años, esta publicación ha abarcado temas mucho más profundos sobre la sepsis y sus publicaciones cada vez son más voluminosas. La del 2021, que es la última en adultos, tiene 69 páginas. Y esta es el índice. Son entonces 66 páginas y dan 99 recomendaciones con nivel de evidencia. Entonces me devuelvo porque pensarán ustedes que esto de pronto no corresponde a lo que hacemos en quirófano, pero iremos viendo que sí. Entonces, la primera parte, detección y tratamiento temprano. Se insiste mucho en estas guías, en lo de temprano, por eso crearon esta ASA o bundle Ahí me llamó a mí. donde se miran unas actividades en esa primera hora, donde el paciente se le deben tomar cultivos, iniciar reanimación hemodinámica e iniciar antibióticos. Se trata con la rapidez y agilidad como si fuese un paciente traumatizado, por ejemplo. Y todo esto lo aprendimos desde el 2001. Se sorprenderán muchos, los más jóvenes, que antes de esta fecha el paciente escéptico que llegaba a un servicio de urgencias, estando hipotenso, pero al no estar sangrando como uno de trauma, la gente no le corría, le pedían exámenes y esperaban resultados para tomar conductas, lo dejaban hipotenso muchas horas, no iniciaban líquido ni reanimación. Entonces, obviamente, esos pacientes, la sobrevida era mala. A partir de esta publicación, se alerta a la comunidad médica de que estos pacientes tienen que ser atendidos con celeridad. Como les mencionaba, en la primera hora tienen que estar definidos muchas de las atenciones. Y con esto, en este estudio, lograron demostrar que se conseguía disminuir la mortalidad en el grupo de terapia temprana dirigida con objetivos, tenía una mortalidad del 30%, mientras que los que recibían terapia estándar
del 46%, solamente por ser ágiles en la atención del paciente. Entonces, ¿qué debería hacer este anestesiólogo que está eh, dando anestesia para que le hagan la laparotomía a don Oscar? En esto de identificar la infección. Entonces nos vamos a la definición de sepsis y choque séptico que nos da eh, esta campaña Sobreviviendo a la sepsis en el 2021. Y ya lo simplifica, es simplemente tener una infección con disfunción de órgano. Y si usted ya está necesitando soporte vasopresor, ya estaríamos en estado de choque. Pero aquí lo que prima es la hipoperfusión. Y para no hacerla subjetiva, entonces se sugiere llenar esta escala SOFA para magnificar, graduar la gravedad del paciente, aparte que permite en el tiempo hacer seguimiento y saber si esa persona está mejorando con las terapias o está empeorando. Entonces lo que haríamos con don Oscar en quirófano es aplicar esta escala SOFA. Y lo deberíamos hacer así como hacemos clasificación ASA para determinar riesgo perioperatorio. Si el paciente está séptico, se supone que desde urgencias debería ir con esta clasificación. El cirujano que lo está atendiendo también lo debería hacer. Entonces, o usted toma la información de lo por ellos calculado, o usted la elabora. Y la importancia está es en demostrar la gravedad del paciente que estamos atendiendo. En cuanto al control de la infección, pensaríamos que eso nada tiene que ver con anestesia, pero vamos a ver que sí hay unos puntos que son relevantes, como este, por ejemplo. Para el control de la fuente de la infección, en el caso de don Oscar es una peritonitis, hay heces en la cavidad abdominal más pus. Este paciente hay que darle prioridad para hacer un lavado peritoneal y hacer las correcciones quirúrgicas que sean del caso. Sé que a veces el listado de pacientes, la que llamamos la cola, la cometa de pacientes en la lista de programación, a veces es muy larga y damos unas prioridades más a veces atendiendo la urgencia del cirujano y no del paciente. Entonces, si el paciente está séptico y más si está en choque séptico, hay que darle prioridad y si es del caso, cancelar cirugías electivas, si eso lo requiere. Porque estos pacientes muchas veces por estar infectados no quieren cerrar quirófano por el aseo que le deben hacer después a la sala, entonces usualmente los dejan de último. Y ese es un pecado que lo va a terminar pagando el paciente con disfunción orgánica o con su vida. Entonces, la atención de este paciente debería ser, como les dije, así diligente como la atención de un paciente con trauma. Si usted ve sangre, usted a ese paciente le corre y lo pasa rápido a quirófano. Al séptico, por no estar sangrando, era lo que pasaba el siglo pasado, no le corrían, no lo atendían oportunamente, lo dejaban chocado mucho tiempo. Aquí, de todas maneras, sí hay una diferencia. Y es que el del choque hemorrágico, pues obviamente necesita un control quirúrgico urgente del sangrado, porque si no se va a exsanguinar. El paciente séptico, si bien también es una urgencia y debemos ser diligentes en su atención, da tiempo a estabilizarlo. Entonces, en el caso de don Oscar, si lo entramos a cirugía y le damos anestesia con 80-40 de presión arterial, estén seguros que ese paciente va a colapsar y posiblemente presente paro cardíaco. De modo que en los siguientes minutos, o a 1 hora o 2 horas, se pueden optimizar sus condiciones hemodinámicas y en general de perfusión, o llevándolo a cuidados especiales, o si no cuentan con el recurso o está llena la unidad, en, en el espacio de recuperación o en la sala de preparación, como lo tengan dispuesto en sus instituciones, ustedes serán quienes diligencien o hagan o traten o lideren la reanimación de este paciente para poderlo llevar en muchas mejores condiciones al quirófano. Eso incluye a veces monitoría también con accesos vasculares centrales, línea arterial y sobre todo, como les dije, mejorar el estado de perfusión del paciente. En esta parte de infección, este punto también nos toca. Cuando el paciente se le pauta beta-lactámicos, lo usual es que recibe una dosis de bolo y
se continúa con una infusión continua del antibiótico. De esta manera se consiguen concentraciones del antibiótico por encima de la concentración inhibitoria mínima. De esa manera se garantiza eh, matar las bacterias. Pero si en el desplazamiento, sea de cuidados intensivos, de urgencias, a quirófano, fue necesario por la situación que ustedes quieran, suspender la infusión, lo que va a suceder es esto. Los niveles terapéuticos van a estar por debajo de la MIC y cuando reinicien la infusión, las bacterias no van a morir, van a estar expuestas a un antibiótico que no las está matando por estar subdosificado y se van a volver resistentes. No es pecado parar la infusión del betalactámico. O sea, a veces se requieren accesos vasculares, se requiere la bomba de infusión y se puede hacer. El pecado está es en no contarlo al tratante, porque si el paciente se va a trasladar a cuidados intensivos, se informa de la situación. Allí le ponemos un nuevo bolo del antibiótico y seguimos la infusión continua. ¿Qué otro aspecto relevante tienen las infecciones en nuestro quehacer en quirófano? La higiene de manos. Estamos atendiendo a un paciente, don Oscar, a quien le están haciendo una laparotomía, tiene heces en la cavidad abdominal, pus, eh, están haciendo el lavado en ese momento. Entonces, todo lo que usted toque a su alrededor potencialmente se puede contaminar. Viene el próximo paciente y si bien las de oficios varios, aseo general, pueden hacer una muy buena limpieza eh, del quirófano, si usted no se lava las manos en los momentos adecuados, posiblemente usted sea la fuente de transmisión para una infección al paciente que sigue en la programación. Entonces recuerden siempre los 5 momentos para la higiene de manos. Ya el manejo hemodinámico, ¿qué nos dice la campaña sobreviviendo a la sepsis respecto a los líquidos? Ellos sugieren dar al menos, o sea, dar 30 mililitros por kilo de líquidos cristaloides balanceados dentro de las primeras 3 horas. Si el paciente pesa 70 kilos, quiere decir que serían 666 mililitros por hora y así se le infundirían esos 2100 en las 3 horas. Hay una discusión todavía en la atención de los pacientes sépticos si debemos ser todavía más restrictivos en la administración de líquidos. Antes de que se diera esta recomendación por la campaña Sobreviviendo a la Sepsis en el 2016, los pacientes eran sobre reanimados con líquidos. Muchas veces iniciaban los medicamentos vasopresores o inotrópicos muy tardíamente y eso llevaba a malos desenlaces en los pacientes. Todavía hay mucha discusión. Lo que sí queda claro es que por lo menos o máximo 30 mililitros por kilogramo. En este estudio en New England, donde comparan terapia de líquido restrictivo liberal, como verán, fueron supremamente restrictivos con el grupo eh, donde estaban evaluando la terapia restrictiva, les administraban 500 centímetros comparados con 2.300 en las primeras 6 horas del grupo liberal. En las primeras 24 horas, el grupo restrictivo recibió 1.260 y el grupo liberal 3.400, o sea que más o menos están en el estándar recomendado por la campaña Sobreviviendo la Sepsis. Pero lo que encontraron es que no cambia los desenlaces grandes de mortalidad. Entonces todavía se sigue debatiendo qué tanto líquido se le debe administrar a los pacientes. Recordemos que estas guías van a todo público. Muchas veces van dirigidas a médicos generales que trabajan en servicios de urgencias, que no tienen las herramientas diagnósticas para saber qué tanto líquido puede recibir el paciente, si todavía está hipovolémico o no, porque no tiene en sus competencias la forma de acceder con accesos vasculares centrales o con ecografía. Siempre utilizar, entonces sugieren las medidas dinámicas de variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad eh, sistólica máxima y mínima, como una guía para orientar la reanimación con líquidos para pacientes que están en ventilación mecánica. Obviamente, si se dispone de ecografía, pues habrán unas metas que cumplir con este dispositivo y eso lo podríamos hacer en el quirófano
o en la sala de preparación antes de entrar a Don Oscar. Ya una vez mejorada su condición hemodinámica, lo podemos entrar. Les dije que había todavía controversia en sí qué tanta cantidad de líquido utilizar, porque sí hay una tendencia a usar menos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los protocolos ERAS de cirugía abdominal, porque eso empeora los desenlaces. Existe este síndrome de acumulación de líquidos en sepsis y shock séptico, donde es tanto el edema intersticial que genera disfunción multiorgánica. O sea, usted le pone líquidos queriendo mejorar su perfusión, su estado hemodinámico, y lo que termina es precipitando la isquemia y daño de los órganos y metiéndole en disfunción multiorgánica. ¿Y qué pasa con el paciente que está en urgencias respecto al paciente que tenemos en el quirófano bajo anestesia? Hicieron este experimento donde le administraban un bolo de Hartmann de 15 mililitros por kilo. Supongamos que pesa 70 kilos, quiere decir que en 15 minutos les pasaron 1000 centímetros y luego le pasaron bolos de 10 mililitros por kilo durante 60 minutos, es decir, 700 mililitros, para un total de unos 1800 mililitros a ambos grupos. Como ven, la expansión de volumen plasmático fue mayor en los pacientes con anestesia que los pacientes conscientes. Pero esto tiene un costo, y es que ese líquido que se le puso por efecto de los anestésicos, sea intravenoso o inhalatorio, salen con en mayor cantidad al espacio extracelular, generando más edema por el solo hecho de estar bajo anestesia. Y miren que la ventaja del paciente que está consciente sin los efectos de los anestésicos, pues esos líquidos que se le pusieron, tiene todavía activo todos los mecanismos renales para eliminar el exceso de líquidos que tenga. El que está bajo anestesia general no tiene esos mecanismos porque también mucho del líquido escapó al intersticio. Entonces tenemos que ser muy cautos con la reanimación con cristaloides. De hacerlo, preferir las soluciones electrolíticas que sean balanceadas, sea Harman, multielectrolítica, que comercialmente la vende Corpaul, Plasmalite, lo que quieran, pero que sea balanceada. Estas guías también sugieren, con una recomendación débil, pero lo ponen con una calidad moderada de la evidencia, que también en estos pacientes que reciben grandes volúmenes de cristaloides se pudiera utilizar albúmina humana. Lo que sí no recomiendan son coloides sintéticos. Y la reanimación debe ser orientada con exámenes de laboratorio, específicamente lactato, delta de CO2, saturación venosa central, la meta que ustedes quieran. Este estudio se los traigo porque cuando lean de sepsis lo van a escuchar mucho. Y es el estudio Andrómeda, donde querían comparar reanimación con lactato versus llenado capilar. Entonces, el llenado capilar, como estaba estandarizado con una placa de estas de microscopio, hacían compresión en la yema, la dejaban exangüe, esa compresión la hacían durante 10 segundos. Soltaban y contabilizaban el tiempo en que demoraba en volver a su color normal. Y les fue relativamente bien, o sea, para sitios que no tengan lactato como herramienta de seguimiento para saber si el paciente está reanimándose o no, esta técnica de llenado capilar sería útil. Entonces volvemos, pero es útil para don Oscar cuando está en urgencias, en un ambiente que no hay frío tan intenso como si lo hay en quirófano. Entonces la vasoconstricción por el solo frío no va a permitir saber si la disminución del llenado capilar es por ese frío, por la vasoconstricción o por la mala perfusión que tiene el paciente. Entonces no va a ser útil en quirófano. El objetivo de presión arterial media, estar encima de 65 milímetros de mercurio. Y en cuanto a vasoactivos, pues dan muchas recomendaciones. Lo ideal es norepinefrina. Si no hay norepinefrina, usted podría utilizar epinefrina vasopresina. O sea, tenemos varias opciones. Muchas veces estos pacientes terminan no con uno, sino con dos o tres
vasopresores o inotrópicos. Entonces, existe un score, un sistema de puntuación que sus siglas son VIS por Vasoactive Inotropic Score, que si bien fue pensado para cirugía cardíaca, ya también tiene aplicación para paciente séptico. Entonces, en ese QR que le dejo en la pantalla, pueden ir a esta o a cualquier otra calculadora donde usted anota la cantidad o las dosis de norepinefrina, epinefrina, de vasopresina, dobutamina, milrinona, etcétera, y eso le va a arrojar un puntaje. Si es mayor de 40, ese paciente tiene demasiado, o sea, está muy grave, está muy mal porque la cantidad de inotrópicos vasopresores sumada le da por encima de este valor. Así es como se detectan, por ejemplo, los pacientes posibles candidatos a terapia de soporte con ECMO venoarterial cuando están chocados. Eso para cirugía cardíaca, pero ya también para paciente en shock séptico existe otras escalas de validaciones donde agregan otros medicamentos que sí son más de uso más común. Entonces, usted puede arrancar con norepinefrina. Si no tiene norepinefrina, puede utilizar adrenalina. Y si no tiene ninguna de las dos anteriores, dopamina, como nos tocó vivir en la época de pandemia, donde tuvimos que revivir después de 15 años, 20 años, el uso de dopamina. Si el paciente con norepinefrina o adrenalina, después de 0,3 microgramos por kilo minuto, no se han alcanzado metas de perfusión, se puede o se debería agregar un segundo vasopresor que actúe por otra vía, por otro receptor distinto, como sería la vasopresina, a través de los receptores V1. Si a pesar de todo esto el paciente no consigue levantar presión arterial y usted ya descartó otras causas de hipotensión, de choque como hipovolemia, taponamiento, shock cardiogénico, etcétera, y piensa que todavía está es vasodilatado en un shock distributivo, que está vasopléjico. También este tema del uso de esteroides, muy controvertido. Hay estudios que hablan a favor, otros en contra. Lo que sí queda claro es que no necesariamente mejora los desenlaces de sobrevida. Pero lo que sí se ha demostrado es que usted le pone el esteroide al paciente que sufre insuficiencia suprarrenal relativa y aunque no sobreviven más, sí eso sí permite desmontar más rápidamente los vasopresores y el tiempo de liberación de la ventilación mecánica. La dosis para un estrés agudo es de 200 miligramos al día de hidrocortisona, idealmente en infusión continua, pero en un quirófano no se van a encartar con una bomba de infusión más, simplemente le ponen 50 miligramos de hidrocortisona cada 6 horas, de modo que después de la primera dosis, muy posiblemente el paciente ya está en otra área del hospital, sea cuidados especiales o intensivos. Si a pesar de todo esto, el paciente sigue vasopléjico, tenemos como opción utilizar azul de metileno, el cual inhibe la óxido nítrico, la producción del óxido nítrico, entonces ya no hay ese efecto vasodilatador en el endotelio, mejorando la presión arterial porque queda solita entonces la endotelina. Mi experiencia personal, después de más de 25 años de estar en cuidados intensivos, es que cuando un paciente está chocado y utilizamos azul de metileno, la gran mayoría ya está en una situación donde hay hipoperfusión multisistémica que desemboca en disfunción multiorgánica y con ello la muerte. Entonces, eso cuando el paciente está vasodilatado. Si está vasodilatado, lo usual es que la piel está caliente. Por eso se le llamaba antes el shock caliente o la fase caliente del shock. Pero el paciente séptico, si bien hablamos que esa liberación de mediadores inflamatorios generaba vasodilatación, en un porcentaje de los pacientes, un 10-15%, también se pueden liberar citoquinas que son depresoras del miocardio y el paciente presentar un shock cardiogénico de forma simultánea. ¿Cómo lo vería uno? Clínicamente, por hipoperfusión, llenado capilar lento, como mencionamos, piel fría, sudoración pastosa, y este que es el score de moteado, que ya está validado como un predictor de malos desenlaces en los pacientes que teniendo
choque séptico, soporte vasopresor y presentan esto, eh, es mal presagio. Entonces, en ese caso, donde hay disfunción cardíaca, hay disminución del gasto cardíaco, hay disminución del inotropismo, a la norepinefrina que le estamos dando para vasoconstricción le podríamos agregar dobutamina. O también en las guías, en la campaña sobre la sepsis, sugieren que se podría utilizar solo adrenalina por tener ambos efectos. Los estudios demuestran que usando cualquiera de los esquemas, el porcentaje, la sobrevida, los desenlaces grandes son los mismos, utilice el medicamento que utilice. Lo que sí sabemos es que cuando se emplea adrenalina como soporte de vasopresor en el paciente séptico o en general en el paciente en estado de shock, se genera más acidosis metabólica y más hipoperfusión esplácnica, lo cual es indeseable, pero en cuanto a que se mueran más o menos, es lo mismo. Y si ninguno de estos mecanismos ha sido suficiente, el paciente sigue en estado de shock, queda ya como último recurso el ECMO venoarterial. Pero atención, se puede rescatar un paciente siempre y cuando se haga tempranamente. Es decir, ya cuando tiene disfunción de órganos, ya ese paciente, así usted le ponga el ECMO, las posibilidades de sobrevivir son muy bajas. Entonces no lo rescatan. La idea es que si en la evolución usted le hace el SCORE-BIS, rápido se da cuenta que el paciente está necesitando demasiados medicamentos cardiovasculares. Si el score le da más de 40, puede contactar la red de ECMOs que hay en la ciudad, para que analicen el caso y miren si va a ser posible el rescate venoarterial. Se le soporta hemodinámica mientras se resuelve el cuadro infeccioso. En cuanto a las recomendaciones de ventilación, esto sí tiene que ver con nosotros y es que debemos utilizar parámetros de ventilación mecánica protectores, así no tenga lesión pulmonar. En el caso de Don Oscar, la reacción inflamatoria toda está en el abdomen, pero esos mediadores inflamatorios pasan a circulación, incluso partes de bacterias o bacterias enteras pasan por traslocación bacteriana, circulan y a su paso por la circulación pulmonar pudieran activar el macrófago alveolar generando un SDRA por un foco infeccioso a distancia. Entonces, para tratar de evitar eso, así no tenga patología pulmonar, es mejor utilizar los parámetros protectores con esas metas que ven allí. Bueno, y todo eso es con la enfermedad del paciente, pero ¿será que la anestesia tiene algo que ver con malos desenlaces con el paciente séptico? Este tema también es bastante controvertido, existen muchos estudios, pero son muy experimentales, muy trabajos en ratoncitos, donde parece que sí, que los anestésicos volátiles reducen significativamente el reclutamiento y la fagocitosis de los neutrófilos, pero eso no necesariamente significa empeorar los desenlaces. Entonces, la recomendación en este punto es utilice la anestesia que usted considere mejor, con la que esté familiarizado y que le permita garantizar todas las metas hemodinámicas, respiratorias, circulatorias que necesita el paciente. Y una cosa que sí tiene que ver con nosotros en quirófano, que podemos impactar en los desenlaces de las infecciones, es la temperatura. La hipotermia disminuye la, la respuesta del huésped para defenderse de las infecciones. Entonces, piensen ustedes en Don Oscar, abdomen abierto, con una herida que va del pubis hasta el cifoides, abdomen abierto, están irrigando cantidad de líquidos, tratando de remover esas heces y toda esa pus abdominal. Entonces el paciente fácilmente hace hipotermia. Entonces a los problemas que conlleva la hipotermia ya conocidos como parte de la tríada de la muerte, súmele que inmunodeprime al paciente. A esto también hay que agregar el control de las glicemias. Los pacientes hiperglicémicos cicatrizan menos y se infectan más. Pero hasta ahí les hablé
la guía general, la campaña sobreviviendo a la sepsis. Pero cómo deberá ser la atención de cada uno de los pacientes si todos somos distintos. O sea, una persona de raza blanca tiene unos factores de riesgo distintos a los de raza negra, los indígenas tienen unos factores o unas predisposiciones para unas enfermedades y resistencia para otras. Y yo les dije que íbamos a hablar era de manejo perioperatorial del paciente con sepsis, pero con un enfoque de atención personalizada. Lo que vimos atrás es un enfoque de atención generalizada. Son guías que aplican a todas las personas, porque como le decía, ¿quién le guste que el antibiótico o el vasopresor adecuado para doña Rosa es X o Y? O para José, o para Joan, o para María. O sea, todos somos personas genéticamente muy distintas, con unas expresiones fenotípicas distintas que nos hacen eso, diferentes. Y un ejemplo claro lo tenemos con Angelina Jolie, lo traje porque eso se publicó en medios internacionales, donde ella, su madre falleció por un cáncer de mama, se hizo las pruebas de mutación genética que muestran predisposición a padecer cáncer de mama y ovarios y le dio que sí, que tenía un 85% de probabilidad en los siguientes años de desarrollar mama de cáncer y un 50% de probabilidad de desarrollar CA de ovarios. Entonces, ella tomó la decisión que solamente aplica para ella, por ser ella quien tiene esas mutaciones, de hacerse una mastectomía sin tener todavía el cáncer. Entonces, hacia allá va todo este tema de medicina personalizada o medicina de precisión, que también está evolucionando, tomando fuerza para la anestesia. Ya en SADEA hace un tiempo nos dieron una conferencia sobre esto mismo, donde la genética de las personas, cómo influyen en las decisiones al momento de elegir qué tipo de anestesia va a recibir el paciente. Y no se refiere solamente a las enfermedades, al género, a la edad. O sea, yo sé que si el paciente tiene una enfermedad renal, seleccionaré un tipo de anestesia, o si tiene disfunción hepática, o si es obeso, si es flaco, o si es anciano, si es joven, si tiene cardiopatía o no, si tiene enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva. Esto se refiere a esos factores genéticos que modifican, por ejemplo, la enzima CYP-D o la citocromo P450 del hígado, que es la que metaboliza muchos de nuestros medicamentos. Entonces, si el paciente tiene una alteración genética a ese nivel, sería muy bueno saberlo para poder seleccionar el tipo de anestesia que puede recibir mi paciente. O lo mismo los pacientes que tienen predisposición para hipertermia maligna. Si yo conociera ese factor de riesgo genético, pues obviaría una cantidad de medicamentos y escogería de pronto otro tipo de técnica anestésica como bloqueo o regional. Y así podríamos decir de una cantidad de fenómenos genéticos que pueden afectar la anestesia, como por ejemplo también la deficiencia de pseudocoloninesterasa. Y para sepsis también existen variantes genéticas que llevan a que una persona sea más vulnerable a la sepsis o más resistente. En esto de Iniciativa Genómica de Michigan, muy interesante, me llamó la atención que a todos los pacientes perioperatorio, pues en el preoperatorio, les toman muestras sanguíneas y la persona autoriza, esas muestras son llevadas a este instituto para hacerle pruebas genómicas y después ver cuáles son los desenlaces posoperatorios de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, en este estudio encontraron, bueno, esto es en general, que 10% de los genes humanos codifican mediadores inmunitarios, 10%. O sea que muy fácilmente podríamos tener alguna alteración que nos predisponga a tener eh, sepsis más graves que otras personas. Y miren este dato tan increíble. Adultos adoptados tienen un riesgo 5 veces más de mortalidad relacionada con la infección si uno de sus padres biológicos falleció a causa de ello. Y este factor de riesgo heredable es mucho mayor que en las enfermedades cardiovasculares o en cáncer, que en esas dos patologías
O sea, nos llevan mucha ventaja en la clasificación de pacientes, sobre todo en oncología. Entonces, hablamos de un manejo hemodinámico general que va para todo el mundo. Y como les mencioné, doña Rosa no tiene la misma, no es el mismo manejo hemodinámico, su situación puede ser particular, diferente, y debemos hacer entonces un manejo de precisión o un manejo personalizado. Hace 6 años más o menos salió este término de coherencia hemodinámica. Eso lo que quiere decir es que debe existir una relación entre las medidas macrohemodinámicas con las microhemodinámicas. Este concepto lo da el doctor Khan Imse. Este doctor ha trabajado cantidad de años en, en respuesta endotelial. De hecho, el video anterior es un diseño, es un dispositivo ideado por él, que lo vamos a ver enseguida, para ver cómo está la microcirculación. Eso es coherencia hemodinámica que, como les mencioné, no se gana uno nada entregando a un paciente en cuidados intensivos con 150 de presión arterial, con vasopresina 0,3 microgramos por kilo minuto, si eso está llevando a hipoperfusión. Eso es incoherencia hemodinámica. Y los invito a ver este video que está en las redes de SADEA, dictado hace unos años por nuestro profesor Jorge Alberto Castro, duele su ausencia, donde nos enseñó o nos habló de coherencia hemodinámica. Y otro artículo importante es este, publicado en mayo de este año, donde este autor, el doctor Glenn Hernández, que es un chileno, trabaja muchísimo, pero muchísimo en el tema de choque séptico y desenlaces. Él fue uno de los promotores del estudio Andrómeda. Entonces, él y otros colaboradores, dentro de los que hay un doctor internista, intensivista de Cali, plantean este modelo conceptual holístico de 4 fases, de 4 interfaces, para uno entender mejor cómo hacer la aproximación diagnóstica y terapéutica de los pacientes. Usualmente en el shock séptico nos hemos centrado es en esta parte arterial. O sea, miramos si el corazón se está contrayendo, si está eyectando una cantidad de sangre suficiente que ya llegue a los capilares. Ahí nos concentramos. Y resulta que el lado venoso es bastante importante, como vamos a ver enseguida. Una mala circulación derecha o circulación venosa puede llevar a que el ventrículo derecho no llegue cantidad suficiente al izquierdo, y eso genere o perpetúe eh, un estado de shock, de hipotensión, de hipoperfusión sistémica. De la interfase 1. Esto tiene que ver con el acople entre el ventrículo izquierdo y el sistema arterial. Entonces, en este artículo nos hablan, estamos acostumbrados a la fórmula de distensibilidad, y usualmente porque el término lo manejamos mucho en fisiología respiratoria, nos quedamos mucho con el término distensibilidad, que es cambio de volumen por cambio de presión. Aquí lo que se habla es de elastancia, que sería cambio de presión por cambio de volumen. Entonces, es la elastancia del ventrículo izquierdo, y EA es la elastancia del sistema arterial. Aquí debe haber un acople. Damos ejemplo. Un anciano que tenga enfermedad teromatosa, la aorta debería ser distensible cuando sale el volumen de eyección. Incluso esa aorta en esa distensión, y cuando se amplía y cuando se recoge, incluso ayuda en algo a la propulsión de la sangre. En los ancianos, por la teromatosis, esa arteria aorta es supremamente rígida. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo quiere eyectar sangre, tiene que pelear contra esa poscarga tan aumentada. Por eso, todas las estrategias terapéuticas para disminuir esa hipertensión sistólica con, con la que se manifiesta esta enfermedad en los ancianos. Entonces, en el caso de el choque séptico, los pacientes tienen vasodilatación. Esa elastancia
está disminuida, o sea, tiene mucha distensibilidad, tiene mucha capacidad de formarse. De modo que al ventrículo izquierdo le queda muy fácil eyectar la sangre. Por eso es que en el shock séptico hablamos de shock hiperdinámico. Entonces es una relación que tiene que ver entre la elastancia del ventrículo izquierdo y la de la aorta. Si usted a este paciente, por ejemplo, le pone vasopresor, le pone norepinefrina, va a aumentar la elastancia del lado arterial, disminuyendo el volumen del volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, no siempre las medidas macro hemodinámicas son las mejores para orientar la reanimación del paciente. Entonces, para saber cómo se da esta interfase 1 entre ventrículo izquierdo y aorta, podemos utilizar estrategias de monitoría básica o más avanzadas, básica como sería la presión de pulso o la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, sea por ecocardiografía, por Swan-Ganz o por un catéter PICO. Hay otras ya medidas avanzadas que iremos hablando que son medidas ecográficas, ecocardiográficas muchas, a través de un POCUS especialmente diseñado para la atención del paciente en estado de shock, donde, por ejemplo, para yo saber cómo está esta interfaz en ventrículo izquierdo-aorta, se pueden hacer mediciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la integral de tiempo de velocidad eh, del ventrículo izquierdo, la elastancia del árbol arterial, la elastancia del ventrículo. O sea, todos esos parámetros se podrían derivar de una ecocardiografía. Entonces ustedes dirán, eso será del cardiólogo. O sea, eso no nos corresponde a nosotros de pronto en quirófano, pero sí nos corresponde. Lo que pasa es que, pues para los que somos ya de generaciones más atrás, el tema de la ecografía es nuevo y aprenderlo nos es de pronto más difícil. Pero si ustedes vieran los residentes de anestesia, eh, por ejemplo, con los que yo comparto en la clínica Cardiovid, eh, esto lo hacen con mucha facilidad. O sea, ya para ellos se les volvió algo rutinario. Entonces, esta es la forma como uno calcularía ese volumen de eyección y todas esas otras variables que muestran cómo está la interfase entre ventrículo izquierdo y aorta. Y aquí no solamente se trata de hacer mediciones, sino mediciones de distancias, diámetros, sino también de flujos. Pasamos a la interfase 2, donde viene la presión arterial media tratando de inyectar ese volumen sanguíneo a través de las arteriolas a los diferentes órganos para perfundirlos. Estos órganos tienen la capacidad de autorregulación intrínseca, o sea, sin que usted le tenga que aumentar la presión arterial media, ellos tienen la capacidad de o vasodilatarse o vasoconstreñirse de acuerdo a las necesidades que tenga el órgano. Pensémoslo en el cerebro con la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, donde usted le puede aumentar la presión arterial media, pero él tiene la capacidad en un rango o de vasodilatarse o vasoconstreñirse para que el flujo sanguíneo responda a sus necesidades. Entonces aquí en la circulación periférica es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando el paciente está séptico, consecuencia de todas esas citoquinas inflamatorias, se pierde este tono eh, arteriolar. Eso no quiere decir que si miramos la presión arterial media va a mejorar la perfusión. No necesariamente porque hay un concepto que es la presión de perfusión eh, arteriolar, donde muy similar al aparato respiratorio, hay unos que se cierran, otros que se abren, entonces habrán órganos que se vean bien perfundidos y otros que no. Todo dependiendo de esa presión arterial media, que si cae, pues se cierran y no hay perfusión a los órganos. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esta fase? De forma básica, con el llenado capilar, mirándole el Andrómeda como les mostré. Con el inconveniente que si lo hacemos en quirófano, mucho ojo con la temperatura porque puede estar disminuido por la vasoconstricción al frío. El score de moteado, si el paciente ya lo tiene, el pronóstico es malo. Igual implica pues un soporte
inotrópico para tratar de revertir esa situación. Y la presión arterial diastólica, que es bastante importante en esta fase, porque pensamos mucho en la presión arterial media, pero la presión arterial diastólica también es la que permite mantener esa presión de oclusión capilar, mantenerla abierta, además de que tiene que ver con la presión de perfusión coronaria. Esto es solamente para presión de perfusión, esto que estamos hablando para presión de perfusión periférica. De modo que si la diástole cae, el paciente va a estar hipoperfundido. O sea, no solamente la media, sino también la presión diastólica. Dispositivos más avanzados para saber si los tejidos órganos están hipoperfundidos. Tenemos el NIRS, existe Doppler láser de la piel, existen esto que vamos a ver a continuación, que es la microcirculación sublingual, que es un dispositivo inventado por este em, neerlandés, este doctor, es microcirculación sublingual. Entonces se ven los microcapilares, bueno, no corre, pero vieron ahorita cómo manaba, pues, o corría sangre por estos capilares. Si hay buena perfusión, los capilares van a estar abiertos, permitiendo la circulación de sangre. Si están cerrados, eso quiere decir que hay mala perfusión. Entonces hay una cantidad de índices, score, mediciones que se ha inventado este doctor y su grupo para decir si el paciente está bien reanimado o no, si la perfusión capilar está bien o no. De modo que puede el paciente tener cifras macrohemodinámicas buenas, pero tener mala perfusión. Pero todo esto que les hablé es algo ya conocido por ustedes. O sea, siempre hemos visto el choque como un problema del lado arterial, sobre todo en este del shock di- distributivo del shock séptico. Pero está tomando mucha fuerza el lado venoso, porque, mal que bien, todo este retorno que llega al ventrículo derecho pasa por circulación pulmonar, es lo que le va a dar retorno o precarga al ventrículo izquierdo, de modo que si pasa poca sangre del ventrículo izquierdo del derecho al izquierdo, va a caer el volumen de eyección, el paciente va a estar en un estado de shock. Entonces, en esta fase 3 el acople se da entre los capilares venosos y ya propiamente las venas. Es decir, hay dos fuerzas que se contrarrestan. La presión de llenado media sistémica, que trata de propulsar la sangre desde los vasos venosos capilares hacia circulación central, y una presión venosa central que se va a oponer a eso. Entonces está tomando mucha fuerza el estar muy atento, muy pendiente de que el paciente no tenga presiones venosas elevadas, porque esto va a generar desacoplamiento en esta interfase. Hay pacientes, lo veremos enseguida, que la forma de ayudarle para que haya flujo sanguíneo venoso es disminuyendo, por ejemplo, la presión venosa central. La presión de llenado sistémico medio es la presión que le queda a la persona cuando fallece. No sé si han tenido de pronto la oportunidad de tener un paciente con un catéter venoso central y una línea arterial y que fallezcan. Entonces llega un momento donde la presión, pues obviamente no hay pulsatilidad y queda una sola línea, pero esa línea está generando una presión. Esa es esta presión, la presión de llenado sistémica media, que es la que determina el flujo sanguíneo de los capilares venosos hacia el sistema venoso central. ¿Cómo lo valoramos? Básico, con el catéter venoso central y ya clínicamente mirando si el paciente tiene edemas periféricos. Si lo tiene, quiere decir que todo ese líquido se está remansando en el intersticio y no está fluyendo hacia la circulación central. Ya estrategias más avanzadas, y de ellas quiero hablarles de una que es el Vexus. Yo sé que suena, o sea, apenas nos estamos acostumbrando al POCUS normal que vimos en los que hemos visto en los talleres eh, recientemente, y yo ya les estoy hablando de estrategias mucho más avanzadas, donde hay que hacer mediciones de flujo, donde hay que buscar la vena cava,
la suprahepática, la porta, la- el sistema arterial renal. Vuelvo y les digo, o sea, eso suena y se ve complejo, pero hay que ver a los residentes, a estas nuevas generaciones, que lo hacen con una facilidad impresionante. De modo que tendremos que con el tiempo, una vez cojamos la habilidad y las destrezas en el manejo del ecógrafo, pasar a este nivel superior. Entonces, ¿para qué sirve el Vexus? Sirve para saber si hay congestión venosa. Para eso sirve. No sirve para saber si hay hipovolemia. Solamente para saber si hay congestión venosa. Porque si la hay, esa Si los presión pierde, viaja será esto, entonces retrógradamente hagámosle esto, miremos a ver. y No, eh, pues, viaja retrógradamente y cambia la pulsatilidad, como les dije, de la suprahepática, la vena porta y las renales. Se da una graduación y podemos saber si el paciente tiene congestión o no. Y esto ya está pues muy sedimentado, muy estudiado. Y ya nos queda esta última interfase que es entre el ventrículo derecho y el sistema pulmonar, o sea, la elastancia de la arteria pulmonar, o sea, esa capacidad de no deformarse, donde a mayor elastancia, menor capacidad de deformarse, quiere decir que le va a ser más difícil al ventrículo derecho eyectar la sangre al sistema pulmonar y por tanto menos sangre va a llegar a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y de allí a la aorta. Entonces hay que manejar este tema de la elastancia del ventrículo derecho con cuidado porque si usted aumenta mucho la presión venosa central queriendo vencer eh, esa elastancia arterial pulmonar, lo que termina haciendo es afectando la interfase 3, o sea, el drenaje de las vénulas hacia el sistema venoso central, llegando menos sangre y complicando al paciente. Además de que el ventrículo derecho tiene una elastancia muy pequeña, o sea, no tiene la rigidez que tiene el ventrículo izquierdo, entonces fácilmente se puede dilatar y complicar la situación hemodinámica del paciente, porque si el ventrículo derecho no funciona bien, el ventrículo izquierdo tampoco lo va a hacer porque o no va a tener retorno venoso o las venas pulmonares aurícula izquierda, o va a haber desviación del septum del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Cómo evaluamos esta interfase? Pues de manera básica, con el catéter venoso central y mirando las ondas que nos dan este catéter, las ondas de presión venosa, como algo básico. Ya técnicas más avanzadas, todas son ecográficas, todas son ecocardiográficas, por ejemplo, en este cuatro cámaras apical se hacen muchas de las mediciones que les acabé de mostrar acá. El TAPSE, eh, la excursión sistólica del plano anular tricuspidio, la velocidad sistólica máxima del anillo tricuspidio, el tracto de salida del ventrículo derecho, la fracción de acortamiento del área del ventrículo derecho, que lo tendríamos por esta ventana. Entonces, todo esto que mencioné de las cuatro fases, ¿cómo aplica? No sé, para los que somos generaciones más anteriores, cuando rotamos la clínica CardioVit y hacíamos hemodinamia con mucha frecuencia con el catéter de Swan-Ganz, teníamos que ubicar en una gráfica qué patrón hemodinámico tenía el paciente de acuerdo al, al trabajo ventricular izquierdo y a la presión de Cunha. Entonces, Forrester hizo lo mismo. Este cuadro con cuatro cuadrantes, solamente que cambió los ejes. Este eje tiene que ver es con el volumen de eyección y este otro eje tiene que ver es con congestión venosa, pero ya no lo va a hacer con medidas de presión, como sería a través de los catéteres de venoso central y de arteria pulmonar, sino que lo va a hacer con ecografía. Entonces, si el Vexus da abajo, quiere decir que tiene poco, pues que no está congestionado. Esto no le habla de si está hipovolémico o no.
El Vexus solamente sirve para saber si está sobrecargado. Y aquí el volumen sistólico, o sea, el volumen, el flujo que va hacia adelante. Y este es el que tiene que ver con congestión venosa. Usted puede utilizar cualquiera de estas variables, la presión de pulso o ya datos más específicos de una ecocardiografía. Aquí, para saber la congestión venosa, utilizaríamos el catéter de PVC o lo ideal, esperamos en algún momento tener esas habilidades, hacer un Vexus y hacer una ecocardiografía que nos permita clasificar al paciente si está en este primer recuadro como un fenotipo cálido y seco. Cálido porque maneja un buen volumen de eyección y seco porque miren que la presión venosa central está baja. El fenotipo 2 es cálido y húmedo. Cálido porque tiene buena perfusión, tiene buen volumen de eyección. Y húmedo porque hay congestión venosa, no hay hipovolemia. El 3 es frío y seco, que es de pronto uno de los más aburridores porque el ventrículo izquierdo está inyectando poca sangre a la aorta y además de eso tiene presiones venosas o congestión venosa bajita. Entonces, por ejemplo, este es el paciente que uno reanimaría con volumen, evaluando si mejora o no el volumen sistólico. Y el 4 que es el frío y el húmedo. O sea, tiene buen volumen, tiene incluso hasta congestión venosa. El problema es que no se eyecta un volumen sistólico adecuado a circulación sistémica. Entonces eso nos da unos fenotipos dinámicos. Por ejemplo, supongamos que un paciente, usted le puso líquidos, y le puso líquidos porque le dio la PVC bajita o por el diámetro de la vena cava, la compresibilidad de la vena cava, y usted concluyó que a ese paciente le falta volumen. Entonces usted lo reta con líquidos. Si mejora el volumen de eyección, ese paciente es tolerante y respondedor, que nos va bien. En este otro caso, el paciente tiene o PVCs altas, o puede que el Vexus le diga que tenga un grado 1, 2 o 3 de congestión venosa. Entonces, si usted este paciente que ya está con la volemia al tope, usted le administra líquidos, usted vería en este caso, por ejemplo, que el volumen de eyección mejoró, no tanto como el paciente anterior, pero sí hubo una mejoría. Entonces fue respondedor a líquidos. ¿Con qué problema? Que es intolerante. A ese paciente le estoy sobre distendiendo el sistema venoso y como les dije, eso va a traer una alteración en la interfase 3. En este otro caso, el paciente está en este cuadro 3, que es el de frío y seco. Se le puso una carga de líquidos. Lo importante es que después de la carga de líquidos observemos una respuesta en el volumen de eyección. Y en este caso, fue no respondedor a volumen, aunque sí tolera volumen. O sea, usted le puede meter más volumen. El problema es que esa no es la estrategia para mejorar el volumen de eyección. Entonces, ¿para qué nos sirve el Vexus? Porque a veces el paciente, usted le administra líquidos y ya por lo que sabemos de la campaña sobreviviendo a la sepsis, usted llega a un tope diciendo si es respondedor o no es respondedor. Pero usted puede ser respondedor, pero si eso le está generando congestión venosa, ese paciente va a terminar empeorando su estado hemodinámico, por lo que les dije de la interfase 3 y 4. Entonces, en este caso, el paciente sería intolerante a los líquidos y no fue respondedor porque no mejoró el volumen de inyección. Entonces, ya a modo de conclusión, ¿qué va a hacer el anestesiólogo entonces con Oscar? Va a aplicar entonces lo que dice la campaña sobreviviendo a la sepsis, pero eso es un marco muy general que no es aplicable a todos los pacientes. Deberíamos individualizar el estado hemodinámico y hacer un análisis para saber cuál es la interfase que está afectada. Si la uno, la 2, la 3 o la 4 o combinaciones de ellas,
porque las decisiones terapéuticas pueden cambiar. Como les mencioné, usted puede tener el paciente, Oscar, que es el caso que estamos viendo, tiene 80-40 de presión arterial. Es un paciente de edad, supongamos que tiene una cardiopatía isquémica por infartos anteriores. Usted le pone el vasopresor, le mejora la presión arterial sistémica, pero el ventrículo izquierdo le va a ser más difícil eyectar la sangre porque encuentra una poscarga de pronto más elevada. Entonces, a veces los datos macrohemodinámicos no son coherentes con lo que está pasando en la microcirculación y es la coherencia hemodinámica lo que tenemos que perseguir. ¿Cómo? O con la tecnología o con la clínica que manejamos, aunque para un quirófano que se supone como mínimo es un segundo nivel, pues esperaríamos tecnología mejor, que puede ser lo tradicional, accesos vasculares centrales, PVC, catéter de arteria pulmonar, etcétera. O, como nos muestra el autor, hay que sacarle más provecho a la ecografía, que yo sé que suena como muy avanzado, podrán pensar que no les corresponde en la atención de los pacientes, pero créanme que las nuevas generaciones de anestesiólogos, para ellos es mucho más fácil y lo están sabiendo hacer. Y para terminar, con estos tiempos políticos tan convulsos que uno no sabe qué hacer, para dónde mirar, para dónde coger, solo hagan lo que en ustedes se puede hacer y es, debe ser el cambio que deseas ver en el mundo. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico. Si alguno me quiere enviar alguna pregunta, alguna cosa. Y nuevamente los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que tiene SADEA. Tenemos Instagram, X, Facebook, YouTube, tenemos página web, hay correos electrónicos, hay WhatsApp en celular, para que en el código QR que les mostraron al principio eh, se inscriban. Doc, en el chat hay una pregunta. ¿Sí? Yo no la logro ver. De pronto el doctor la puede ver, es que se me borró cuando me sacó en un momento que me sacó de la presentación. Espérate. Era, era algo sobre, creo que la variación de la presión de pulso con respecto al... Un segundito que no he podido cerrar. O de pronto vi Ah, ok, alcancé a ok, leerlo. ya la logré ver. Entonces la pregunta, doctor, es... la medición de la variación de la presión de pulso está validada con los volúmenes corrientes recomendados para el paciente séptico o hay que ponerlo a 8 cc por kilo para poderla medir. No, en ese momento se tiene que cumplir todas las condiciones y se tiene que evaluar cuál es el impacto de la presión positiva en el retorno venoso. Entonces, si lo ponemos en 6, pues no va a haber esa presión que tumba el retorno venoso, entonces no tendría la precisión o la validez que tiene la prueba. Profe, otra pregunta. Buenas noches, profesor. En caso de tener ya en uso dos vasopresores como noradrenalina y vasopresina, ¿qué tercer vasopresor o inotrópico recomendaría? Seguiríamos con esteroides. Bueno, lo primero es, todo paciente que requiera dosis más altas de vasoactivos, lo primero es descartar que no esté cursando con otro tipo de shock, que usted está pensando que es vasodilatación y que vamos a estimular los receptores alfa 1.
y resulta que el paciente tiene un neumotórax cuando usted le insertó el catéter venoso central. Entonces, la primera condición es descartar otro tipo de shock, sea hipovolemia, sea obstructivo o cardiogénico. Si ya descartados, usted sigue pensando que es distributivo, entonces nos quedan los esteroides. Y ya usted le hace el score BIS de vasoactivos enotrópicos, el score, y le da más de 40, es mejor llamar al grupo ECMO para ver si es candidato para rescate, porque ya lo que se sigue es vasoplegia, hipoperfusión, disfunción multiorgánica, muerte. Listo, profe. ¿De pronto hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más desea enviar alguna pregunta al chat? ¿O usted, profe, quiere hacer alguna aclaración adicional? No, es lo que mencioné en varios momentos de la presentación, y es que yo sé que uno apenas aprendiendo a coger el ECMO, lo hablo es de las generaciones que somos más anteriores y que no nos tocó la ecografía. Entonces uno apenas aprendiendo a coger el ecógrafo, medio aprendiendo a mirar las imágenes que nos enseñaron en el taller anterior, y yo ya les estoy hablando de hacer cosas mucho más avanzadas, pero mi motivación es ver esta nueva generación, en los residentes lo cogen fácil, o sea, ya para ellos la ecografía es muy más de su quehacer diario. Entonces, quienes vamos más rezagados nos toca ponernos al día. Y lo otro, que no lo mencioné, el catéter de arteria pulmonar se usó por muchísimos años y era un estándar de atención cuando el paciente estaba chocado y tenía más de punto 3, punto 2, punto 3 de norepinefrina. Todos esos pacientes, todos en cuidados intensivos, tenían catéter Swan-Ganz hasta que entró en desprestigio y lo dejamos de usar. Pero está tomando mucha fuerza. Es, o sea, tenemos olvidado el lado venoso. El lado arterial, la fisiopatología la entendemos, la manejamos, incluso la diagnosticamos. Pero el lado venoso es el que todavía está, que lo tenemos que revivir, rescatar, diagnosticar, y para eso necesitamos tecnologías que, si no es con ecografía, pues tendrá que ser a través de un catéter venoso central, medir PVC, incluso habrá pacientes que requieran catéter de la arteria pulmonar, sobre todo aquellos donde esté comprometida la interfase 4, o sea, el ventrículo derecho hacia circulación pulmonar. PVC para aquellos que tengan alteraciones o riesgos de compromiso en la interfase 3 y 4. Porque también habíamos dejado de medir la PVC, porque también eh, entró en desprestigio y no la volvimos a medir, pero es una variable muy importante para saber el estado del paciente. Como les digo, cuando la PVC está por encima de 4, la cosa no va bien, porque menos retorno va a haber. Así suene como contradictorio, PVCs altas debería tener más volumen, no necesariamente. Eso lo que va a llevar es a que menos sangre de las vénulas pueda salir a circulación venosa central y ya de ahí retornar a la aurícula derecha. Profe, Todo este tema de ventrículo derecho, circulación venosa, es algo que se está como redescubriendo, eh, o descubriendo cosas nuevas, porque realmente no se había abordado mucho, todo se había concentrado en el lado arterial. hay una pregunta con respecto a la dopamina, sobre si sería una opción. Supongo que sería pensando en el paciente que tenga ya noradrenalina y vasopresina. Si usted considera que No, la dopamina sería una opción o no. en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, sorprendentemente le dieron una mejor valoración, pero en otros estudios, en otras guías, la dopamina ya entró en desuso porque se asocia con muchas alteraciones neuroendocrinas en el paciente crítico.
y con malos desenlaces, con mucha taquiarritmia, teniendo muchos mejores medicamentos como la norepinefrina. Entonces, básicamente la dopamina quedó reservada, es como para bloqueos AB que respondan a catecolaminas. Sería como la indicación, o como nos tocó vivir en pandemia, o como nos, pues toco madera, pero como va la cosa, es posible que haya un desabastecimiento grande y que nos toque volver a la medicina, retroceder en la medicina y volver a tecnologías y a medicaciones que hace mucho tiempo no utilizábamos. Posible. Bueno, profe, muchas gracias. Yo creo que con eso quedan resueltas las preguntas. Muchas felicitaciones para usted en el chat también y muchas gracias por acompañarnos con ese conocimiento de la fisiopatología que siempre tiene. Bueno, a todos feliz noche, muchas gracias por su asistencia.